Detente un segundo. Antes de este video, antes de tu vida, antes del universo, podría no haber existido absolutamente nada, ni tiempo, ni espacio, ni leyes, ni Dios como lo imaginas. Y sin embargo, aquí estás tú respirando, pensando, mirando este vídeo. La pregunta más peligrosa jamás hecha no es quién creó el universo, sino por qué existe algo en lugar de nada. Porque cuando entiendes esta pregunta, tu forma de ver la realidad se rompe para siempre. Desde que el ser humano comenzó a pensar, hay una pregunta que nunca ha dejado de perseguirlo. No es una pregunta científica común, ni religiosa solamente, ni filosófica en apariencia. Es algo mucho más profundo, una pregunta tan simple, que parece infantil, pero tan poderosa que puede destruir cualquier sistema de creencias en segundos. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Detente un momento y piensa en esto con calma. No porque existe el universo, no quién lo creó, no cómo comenzó, no. La pregunta va a un nivel más profundo. Antes del Big Bang, antes del tiempo, antes del espacio, incluso antes de cualquier idea de causa o efecto, ¿por qué hay algo? ¿Por qué no existe simplemente la nada absoluta? La mayoría de las personas nunca se detienen a pensar esto de verdad. Vivimos ocupados, distraídos, rodeados de ruido, pantallas, rutinas. Aceptamos la existencia como algo normal. Nos despertamos, respiramos, trabajamos, dormimos, como si el hecho de existir fuera obvio. Paró, no lo es. Napsol, no, nada es, en teoría, mucho más simple que algo. La nada no necesita leyes físicas, no necesita energía, no necesita espacio, no necesita tiempo. Entonces, si la nada es más fácil, más estable, más simple, ¿por qué no es eso lo que existe? Aquí es donde la mente humana empieza a romperse, porque en el momento en que intentas imaginar la nada absoluta, fallas, siempre fallas. Imaginas oscuridad, vacío, silencio, pero eso ya es algo. Oscuridad es algo, vacío es algo, silencio es algo. La verdadera nada no tiene ni siquiera esas propiedades. No tiene espacio para estar vacía. No tiene tiempo para durar. No tiene leyes para obedecer. No tiene potencial. Y sin embargo, aquí estamos. Esto es lo que hace que esta pregunta sea tan peligrosa, porque no solo desafía la ciencia, también desafía la religión, a la filosofía y sobre todo al sentido común. La ciencia moderna puede explicar cómo evolucionó el universo desde una fracción de segundo después del Big Bang. Puede hablar de inflación cósmica, partículas, campos cuánticos, energía oscura, pero cuando le preguntas por qué existe algo en absoluto, la ciencia se queda en silencio. Algunos físicos dicen que el universo surgió de una fluctuación cuántica, pero eso no responde la pregunta real, porque incluso una fluctuación necesita un marco, necesita leyes, necesita un algo previo. Entonces la pregunta vuelve, más fuerte que antes: ¿por qué existen las leyes? ¿Por qué existe el marco? ¿Por qué existe cualquier cosa? Aquí es donde muchos filósofos han llegado a una conclusión inquietante. Tal vez la existencia no tiene una razón. Tal vez no hay un porqué. Tal vez el hecho de que algo exista es un accidente absurdo. Pero esa idea tampoco nos satisface, porque nuestra mente está programada para buscar causas. Todo tiene una explicación, excepto esto. Y ahora viene la parte más perturbadora: si no hay una razón última para la existencia, entonces todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, ocurre sobre una base sin fundamento. Como un edificio infinito flotando sin suelo, eso genera vértigo existencial. Por eso esta pregunta ha sido evitada durante siglos, no porque sea difícil, sino porque es peligrosa, porque una vez que la tomas en serio,
Ya no puedes volver atrás. Empieza a cambiar cómo ves la realidad del tiempo, incluso tu propia identidad. Ya no te preguntas solo qué soy, sino por qué soy en absoluto. Y aquí ocurre algo aún más extraño. Algunas corrientes modernas de la física y la filosofía empiezan a sugerir que tal vez la nada verdadera es imposible, que la nada absoluta no puede existir, que la existencia de alguna forma is inevitable. Pero sí, eso es cierto. Entonces la realidad no es una elección, no es una creación deliberada, es una necesidad. Y si la existencia es necesaria, entonces la pregunta cambia otra vez y se vuelve aún más inquietante. Somos parte de algo que tenía que existir sin opción de no existir. Este pensamiento destruye la idea de control, destruye la idea de propósito tradicional, nos coloca dentro de un proceso mucho más grande, impersonal y quizás eterno. En este punto, el espectador ya no está viendo un video, está atrapado en una pregunta que no puede soltar. Porque la pregunta no es solo sobre el universo, es sobre ti en sí. Algo existe en lugar de nada. Si tú existes en lugar de no existir, entonces tu presencia aquí no es trivial. O tal vez lo es, Sam. Y esa duda es el inicio de todo lo que viene después. Cuando hablamos del origen del universo, casi todos repetimos la misma idea. Todo comenzó con el Big Bang, pero muy pocas personas se detienen a pensar en algo mucho más inquietante. El tiempo mismo no existía antes de ese momento. No es que el tiempo estuviera esperando para empezar a correr, simplemente no había tiempo. Esto ya rompe la intuición humana porque nuestra mente solo sabe pensar en términos de antes y después. Pero si el tiempo no existía, entonces no hubo un antes del Big Bang. Y si no hubo un antes, entonces el universo no comenzó de la forma en que entendemos los comienzos. Aquí empieza el verdadero problema, porque si el tiempo apareció junto con el universo, entonces el universo no nació dentro del tiempo. El universo trajo el tiempo consigo. Y eso cambia absolutamente todo. Imagina esto por un segundo. No hubo un reloj marcando cero. No hubo una cuenta regresiva. No hubo un instante previo donde nada esperaba convertirse en algo. El tiempo mismo emergió como parte del fenómeno C entonces. ¿Qué significa causa y efecto en un escenario donde el tiempo aún no existe? Normalmente decimos a causa B, pero la causa siempre ocurre antes que el efecto. Sin tiempo, esa lógica se rompe. Ya no hay secuencia. Ya no hay orden. Ya no hay dirección. Esto ha llevado a algunos físicos a una idea extremadamente perturbadora. En el universo no tiene una causa en el sentido clásico, no porque sea mágico, no porque sea divino, sino porque la noción misma de causa necesita tiempo para funcionar. Aquí la mente del espectador empieza a sentir incomodidad real, porque si el universo no fue causado como entendemos las causas, entonces su existencia no responde a las reglas básicas con las que interpretamos la realidad. Algunos modelos modernos de la física teórica van aún más lejos. Sugieren que el tiempo no es una dimensión fundamental, sino una propiedad emergente, algo que aparece cuando la complejidad alcanza cierto nivel. Igual que la temperatura no existe en una sola partícula, sino en un conjunto en sí. Eso es cierto. Entonces, el tiempo no es el escenario donde ocurre la realidad. El tiempo es un efecto secundario de la realidad. Eso significa que el universo, en su nivel más profundo, podría ser atemporal, sin pasado, sin futuro, sin flujo, solo estructura. Y aquí aparece una pregunta que deja al espectador completamente atrapado. Si el tiempo es emergente, ¿qué significa que vivamos ahora? Nuestra experiencia más básica
es el presente. Sentimos que el tiempo fluye, sentimos que avanzamos del pasado al futuro, pero si ese flujo no es fundamental, entonces nuestra percepción podría ser una ilusión generada por la conciencia. En otras palabras, el tiempo que sientes pasar podría no ser real. Esto conecta con una idea aún más radical defendida por algunos físicos y filósofos, el llamado universo bloque. Según este modelo, todo el tiempo, pasado, presente y futuro, existe simultáneamente. No estamos viajando por el tiempo, estamos atrapados en un punto de una estructura completa. El futuro ya estaría ahí en el pasado. No se fue en todo. Existiría al mismo tiempo la razón por la que sentimos. Movimiento sería simplemente porque nuestra conciencia recorre una sección muy limitada de ese bloque en sí. Esto es cierto. Entonces la pregunta inicial cambia de forma otra vez. Ya no es solo. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Ahora es así, todo el tiempo ya existe. ¿Alguna vez hubo realmente la nada? Tal vez. La nada nunca fue una opción. Tal vez el universo no empezó, tal vez simplemente es. Y si el tiempo es solo una propiedad emergente, entonces el origen del universo no está en el pasado, está fuera del tiempo. Esto explica por qué cada intento de encontrar un inicio absoluto termina en paradojas. Estamos usando una herramienta, el tiempo, para entender algo que existe sin él para el espectador. Este punto es crucial, porque destruye la idea de que estamos viviendo en una historia que avanza. En su lugar, plantea que estamos dentro de una estructura fija, profunda, casi incomprensible. Y aquí llega el golpe psicológico final de este punto. Si el tiempo no es fundamental, si el universo no empezó realmente, y si todo existe como una totalidad, entonces nuestra sensación de estar, la gondotar, de vivir después del origen, podría ser falsa. Tal vez no estamos en el final de la historia, tal vez no estamos después de nada, tal vez siempre hemos estado aquí aun cuando decimos nada. Creemos que sabemos de qué estamos hablando. Pensamos en un vacío oscuro, silencioso, sin estrellas ni partículas, pero aquí viene el giro más inquietante. Eso no es la nada, eso sigue siendo algo. La verdadera nada no tiene espacio, no tiene tiempo, no tiene leyes físicas, no tiene posibilidad. Y aquí está el problema. Esa nada absoluta podría ser imposible. A la física moderna lleva décadas acercándose a esta idea sin decirla directamente, incluso el vacío más perfecto que podemos imaginar. El llamado vacío cuántico no está vacío. En él surgen y desaparecen partículas espontáneamente. No porque alguien las cree, no porque algo las empujen, simplemente APRCEN.ESTO. Ya debería incomodar al espectador, porque si incluso el vacío genera algo, entonces la nada pura no parece estable, no puede mantenerse como nada. Es como si la realidad tuviera una tendencia inevitable a existir. Algunos físicos lo expresan de forma brutalmente simple. La nada es inestable. Pero aquí la pregunta se vuelve aún más peligrosa. Si la nada no puede existir, entonces el universo no necesitaba una razón para aparecer, porque no existir nunca fue una opción real. Esto va contra todo lo que intuitivamente creemos. Nos enseñaron que primero hubo nada y luego algo, pero tal vez eso está completamente al revés. Tal vez la existencia es el estado natural, y la nada es solo una idea creada por la mente humana. La filosofía ya había llegado a esta conclusión mucho antes que la ciencia. Filósofos como Parménides decían que la nada no puede ser pensada, porque en el momento en que intentas pensarla, ya la conviertes en algo. Pensar la nada la destruye. Entonces, cuando preguntamos ¿por qué existe algo en lugar de nada? Tal vez estamos haciendo una pregunta mal formulada. Tal vez la pregunta correcta es
¿Por qué creemos que la nada es posible? Aquí es donde el espectador empieza a sentir un vértigo real, porque si la nada absoluta es imposible, entonces el universo no es un accidente, no es un evento raro, no es una excepción, es una consecuencia inevitable. La existencia no necesita permiso. Algunos modelos cosmológicos modernos sugieren que la realidad surge por pura necesidad lógica, no porque alguien la diseñe, no porque alguien la inicie, sino porque no existir sería una contradicción. Esto no significa que todo esté explicado, al contrario, significa que la explicación es más profunda y más inquietante de lo que imaginábamos, porque si el universo existe, porque no puede no existir, entonces nosotros somos parte de esa necesidad. Tu existencia no es un error estadístico, no es un evento improbable, no es una casualidad, es una manifestación de una realidad que no puede apagarse. Aquí entra un elemento psicológico muy potente, el miedo humano a la nada. Tememos la muerte porque la imaginamos como un retorno a la nada. Pero si la nada absoluta es imposible, entonces esa imagen podría ser falsa. No significa inmortalidad, no significa vida eterna, pero sí significa que la realidad nunca colapsa. En Cerón siempre hay algo. Siempre, incluso cuando creemos que todo terminó en esto, conecta directamente con una idea que algunos científicos y filósofos consideran aterradora. Tal vez el universo no tiene un inicio ni un final reales. Tal vez lo que llamamos principio y fin son solo transiciones dentro de algo que siempre existe, en un cambio de forma, en un cambio de estado, pero nunca la nada para el espectador. Este punto es un golpe directo a la intuición más profunda, porque destruye la idea de que la nada es el fondo último de la realidad. Y si la nada no existe, entonces el universo no necesita explicación externa, no necesita un porqué, no necesita un antes, no necesita un creador en el sentido clásico. Existe porque no puede dejar de existir. Y aquí dejamos al espectador con una sensación inquietante, casi incómoda. Tal vez no estamos viviendo en un universo que apareció de la nada. Tal vez estamos viviendo en una realidad que jamás pudo desaparecer. Hasta ahora hemos hablado del universo, de la nada, de la existencia inevitable, pero ahora llega una pregunta aún más perturbadora. ¿Y si la realidad necesita ser observada para existir? Esto no es filosofía barata, ¿ne? Esto viene directamente del corazón de la física moderna, ¿nen? En la mecánica cuántica ocurre algo que rompe por completo nuestra intuición. Las partículas no tienen una posición definida hasta que son observadas. No están aquí ni allá, están en una superposición de posibilidades. Solo cuando alguien observa, la realidad elige en este fenómeno, se llama el problema del observador, y ha sido confirmado en experimentos reales como el famoso experimento de la doble rendija. Cuando nadie observa, la partícula se comporta como una onda. Cuando alguien observa, se comporta como una partícula. La pregunta que incomoda es simple pero devastadora. ¿Qué significa observar? No es solo mirar con los ojos. No es una cámara. No es un sensor. Es interacción consciente. Esto sugiere algo inquietante. Tal vez la conciencia no es un producto del universo. Tal vez es una condición necesaria para que el universo se defina. Aquí el espectador empieza a sentirse dentro del problema. Porque si la realidad necesita observadores, entonces tú no eres un espectador pasivo. Eres parte del mecanismo que hace que el universo sea real. Algunos científicos han intentado evitar esta conclusión porque es demasiado peligrosa, porque acerca demasiado la ciencia a la idea de que la conciencia es fundamental. No secondaria. Pero cada vez que intentan eliminar al observador, el problema vuelve a la realidad. En su nivel más profundo,
no parece existir como algo sólido e independiente. Parece existir como una serie de probabilidades que colapsan cuando son observadas. Aun esto lleva a una idea aún más perturbadora. Y antes del primer observador, antes de estrellas antes de planet, asdot antes de vida, ¿quién observaba el universo para que pudiera elegir una realidad? Algunos proponen que el universo se observa a sí mismo. Otros sugieren una conciencia fundamental que siempre estuvo presente, y otros, más radicales, dicen que el tiempo no es lineal y que los observadores del futuro influyen en el pasado en sí. El futuro observando el pasado han. Esto no es ciencia ficción. Es una interpretación seria, conocida como la interpretación retrocausal de la mecánica cuántica en sí. Esto es cierto, entonces tú, al observar este universo ahora, podrías estar participando en su existencia desde siempre. El espectador empieza a sentir algo muy concreto aquí. Aquí hay una mezcla de asombro y vértigo porque sí, la conciencia es fundamental, entonces la pregunta ¿por qué existe algo en lugar de nada? Cambia completamente de forma. Tal vez existe algo porque hay algo que puede experimentarlo. Y aquí viene el golpe emocional. Si la realidad necesita ser observada y tú eres un observador consciente, entonces tu existencia no es insignificante, eres parte de la estructura básica del universo, no como protagonista, no como centro, pero como elemento necesario. Esto destruye dos ideas extremas al mismo tiempo, que somos solo polvo sin sentido, que el universo es una máquina fría y sin conciencia tal. ¿Ves? La verdad está en medio en un universo que necesita conciencia para volverse real y una conciencia que necesita un universo para existir en este punto. Deja al espectador con una sensación profunda y silenciosa. Tal vez el universo no solo existe, tal vez está siendo vivido. Hay algo que todos sentimos como absolutamente real el ahora. Este momento, este segundo, la sensación de estar aquí justo en este instante, avanzando desde el pasado hacia el futuro. Parece tan obvio que nadie lo cuestiona. Pero aquí viene la idea que sacude todo. El ahora podría no existir en absoluto desde la física moderna, especialmente desde la relatividad de Einstein. El tiempo no funciona como lo sentimos. No hay un presente universal, compartido por todo el universo. Lo que para ti es ahora, para otra parte del cosmos ya puede ser pasado o futuro. Esto significa algo profundamente inquietante. El presente no es una propiedad objetiva del universo, es una experiencia local, personal, ligada a tu conciencia. Otras palabras, el ahora no está en el mundo, está en tu mente. Si el presente fuera algo real y fundamental, todos los observadores del universo compartirían el mismo momento, pero no lo hace. El tiempo se estira, se comprime y se desordena, dependiendo del movimiento y la gravedad. Entonces, ¿qué estamos experimentando realmente? Algunos filósofos y físicos sugieren que vivimos dentro de una ilusión cognitiva llamada el flujo del tiempo, no porque el tiempo no exista, sino porque no fluye. Somos nosotros los que nos movemos a través de una estructura temporal ya completa. Imagina una película. La historia no se está creando. Mientras la ves, ya está grabada. Existen, pero tu experiencia solo puede recorrerla uno por uno. Esa experiencia de movimiento es real para ti. Pero la película no se mueve en tal vez el universo. Funciona igual en el pasado. No desapareció el futuro. No está por venir en todo. Existe simultáneamente. Lo que llamamos ahora es solo el fotograma que tu conciencia está observando en este instante. Esta idea, conocida como el universo bloque, es una de las más perturbadoras jamás propuestas, porque destruye nuestra intuición más básica, que el tiempo avanza. Si esto es cierto, entonces,
Nada realmente sucede en todo, simplemente es. A las decisiones que crees estar tomando ahora ya existirían. Los eventos que temes en el futuro ya estarían ahí en los recuerdos del pasado. Nunca se fueron para el espectador. Este punto es emocionalmente incómodo, porque amenaza la sensación de control. La idea de que el futuro aún no está escrito es una de las bases psicológicas de la esperanza. Pero aquí viene el giro más profundo. Si el tiempo no fluye, eso no significa que la vida no tenga sentido. Significa que el sentido no está en el movimiento, sino en la experiencia. Tu experiencia sigue siendo real en tu dolor. Tu alegría, tus decisiones se sienten reales. El hecho de que el universo sea una estructura fija no elimina la vivencia desde dentro, de la misma forma que una película sigue siendo emocionante, aunque ya esté grabada. Esto conecta directamente con la pregunta original del video. Si el ahora no existe como algo fundamental, entonces el universo no está constantemente escapando hacia el futuro, no está pasando, está completo. Y si está completo, entonces nunca hubo un momento en el que no existiera la nada. No fue el inicio. El no ser no fue una etapa. El universo no apareció. Simplemente está ahí, como una totalidad. Este punto deja al espectador suspendido en una sensación extraña. Tal vez no estamos avanzando por el tiempo, tal vez estamos despertando. Dentro de él, después de todo lo que hemos visto, un universo sin inicio, claro, sin tiempo fundamental, sin una nada real. Aparece una pregunta inevitable, casi incómoda. ¿Tiene todo esto algún propósito? Durante siglos, los seres humanos han buscado significado fuera de sí mismos, en dioses, en planes cósmicos, en destinos escritos. Queremos creer que el universo fue creado para algo, para alguien, pero la realidad que empieza a emerger desde la ciencia y la filosofía moderna es mucho más fría y al mismo tiempo más profunda. El universo no parece necesitar un propósito, no muestra señales claras de intención, no sigue una narrativa, no avanza hacia una meta visible, simplemente existe. Esto puede sonar devastador al principio, porque si el universo no tiene un propósito, entonces parecería que nosotros tampoco lo tenemos. Pero aquí ocurre un giro importante, uno que muchos pasan por alto. Aunque el universo no tenga propósito, no significa que la vida no pueda tenerlo. El propósito no tiene que ser una propiedad del cosmos, puede ser una propiedad de la conciencia. Tú no necesitas que el universo tenga sentido para que tu experiencia lo tenga. Aquí el espectador empieza a sentir algo diferente. Ya no es solo vértigo, es una especie de claridad incómoda. Porque si el universo no impone un significado, entonces el significado no es algo que se descubre, es algo que se crea. Esto asusta a muchas personas, porque crear significado implica responsabilidad. Ya no puedes culpar al destino, ni a un plan divino oculto, ni a una historia predeterminada. El peso cae sobre ti, pero también es liberador. Significa que tu vida no es valiosa porque el universo la haya planeado. Es valiosa porque tú la experimentas. Desde este punto de vista, la conciencia se convierte en algo extraordinario, no como centro del universo, sino como el único lugar donde el universo puede ser sentido, interpretado, valorado. Sin conciencia, el universo sería solo estructura. Con conciencia se vuelve experiencia. Aquí aparece una idea poderosa. Tal vez el universo no tiene propósito, porque su propósito surge cuando es vivido, no como un plan externo, sino como una consecuencia interna. Esto reconcilia dos visiones opuestas. La visión científica de un universo indiferente, la necesidad humana de significado. Ambas pueden ser verdaderas al mismo tiempo. El universo no se preocupa, pero tú sí, y eso es suficiente para el espectador. Este punto cambia el tono del video.
Ya no es solo desestabilización mental, es una especie de aterrizaje emocional, después de quitar certeza. Ahora aparece una nueva forma de entender la existencia. No somos importantes porque el cosmos nos eligió, somos importantes porque somos conscientes dentro de él. Aquí viene el cierre psicológico de este punto. Tal vez la pregunta, ¿por qué existe algo en lugar de nada? No busca una respuesta externa. Tal vez busca empujarnos a entender que, dado que algo existe, hacemos con ello es lo único que realmente importa. Hasta ahora, hemos cuestionado el origen, el tiempo, la nada, la conciencia y el propósito. Pero ahora llega una idea aún más peligrosa, una que cambia completamente el terreno bajo nuestros pies. Y si la realidad que percibimos no es lo fundamental, estamos acostumbrados a pensar que el espacio, el tiempo y la materia son la base de todo, en que todo lo demás surge de ahí. Pero algunos de los modelos más avanzados de la física moderna sugieren exactamente lo contrario. Tal vez el espacio no es fundamental, tal vez el tiempo no es fundamental, tal vez ni siquiera la materia lo es. Tal vez todo lo que vemos es una apariencia emergente de algo más profundo, algo que no se parece en nada a nuestro universo cotidiano. Por ejemplo, en ciertas teorías, el espacio-tiempo no es una entidad básica, sino una consecuencia de relaciones más abstractas, información, estados matemáticos, conexiones lógicas. El universo, en este sentido, sería más parecido a un proceso que a un objeto. Esto es profundamente inquietante, porque si la realidad es emergente, entonces lo que percibimos como sólido, continuo y estable, no lo es realmente. Es una interfaz, una representación simplificada que nuestra conciencia puede manejar. Algunos científicos comparan esto con una pantalla de computadora. Cuando ves un archivo en tu escritorio, no estás viendo los transistores ni los circuitos reales. Estás viendo una interfaz diseñada para que interactúes con algo mucho más complejo. Tal vez la realidad funciona igual. Lo que ves no es lo que es. Es solo lo que necesitas ver para existir dentro del sistema. Esto conecta con una idea aún más perturbadora. La realidad podría ser información antes que materia en sí. ¿Todo es información? Entonces el universo no está hecho de cosas, sino de relaciones, de datos, de estados. El tiempo y el espacio serían solo efectos secundarios de esa red informacional. Aquí el espectador empieza a sentir una especie de desorientación profunda, porque la realidad deja de ser un lugar y se convierte en un lenguaje. Si la realidad es información, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Quién o qué está leyendo esa información? Algunos dirán, a nadie. El sistema se autosostiene. Otros dirán, la conciencia es el lector. Y otros, más radicales, dirán que el universo se está interpretando a sí mismo. Sea cual sea la respuesta, el efecto psicológico es el mismo. La realidad ya no es un escenario fijo, es algo dinámico, frágil, casi provisional. Esto también explica por qué las leyes físicas parecen tan extrañas en niveles profundos, por qué el comportamiento cuántico desafía el sentido común, por qué el universo parece más matemático que material. Tal vez estamos viviendo dentro de una estructura lógica que se manifiesta como realidad física solo cuando es observada desde dentro. Y aquí viene el golpe final de este punto. Si realidad no es fundamental, si es solo una capa emergente, entonces la pregunta ¿por qué existe algo? Cambia otra vez. Ya no preguntamos por qué existe el universo. Preguntamos por qué existe esta forma de realidad, por qué esta estructura, por qué estas reglas, por qué esta experiencia. Y la respuesta puede ser la más inquietante de todas. Tal vez esta realidad existe porque es la única forma en que algo puede ser experimentado. No la única posible, pero la única accesible desde dentro. Para el espectador,
Este punto deja una sensación clara: la realidad no es tan sólida como parecía. No es el fondo último, es una capa. Y si hay capas, entonces puede haber algo más profundo. Debajo, después de todo lo que hemos explorado, la nada imposible, el tiempo que no fluye, la conciencia como parte de la realidad, un universo sin propósito externo y una realidad que quizás no es fundamental. Llegamos al lugar más incómodo de todos, no al inicio del universo, no al origen del tiempo, sino a ti, Ian, porque la pregunta, ¿por qué existe algo en lugar de nada?, no es solo una pregunta sobre el cosmos, es una pregunta sobre la experiencia de estar aquí, en el universo. Puede no tener intención, puede no tener objetivo, puede no tener un plan visible, pero tú existes dentro de él, y eso cambia todo. Ansí, la nada absoluta es imposible. Entonces, la existencia es inevitable. Y si la existencia es inevitable, entonces, tú no eres un error. No eres un accidente que apareció por casualidad en un universo indiferente. Eres una manifestación de algo que no pudo no existir. Esto no te hace especial en el sentido romántico. No te convierte en el centro del universo, pero te convierte en parte del misterio. Y aquí ocurre algo importante. El misterio no necesita ser resuelto para ser real. No necesita una respuesta final para tener peso. Hay preguntas cuya función no es ser respondidas, sino transformar a quien las formula. Esta es una de ellas. Tal vez nunca sepamos por qué existe algo en lugar de nada. Tal vez esa respuesta esté fuera del lenguaje, fuera del tiempo, fuera de la mente humana. Pero el hecho de que podamos hacer la pregunta ya es extraordinario, porque significa que el universo, de alguna forma, llegó a ser consciente de sí mismo. Través de ti, a través de esta pregunta, a través de este momento, y entonces la idea de la nada pierde su poder, no porque la hayamos vencido, sino porque ya no es el centro de la historia. El centro es la experiencia en estar aquí, en pensar, en sentir, en preguntar, en quizás la razón por la que existe algo, en lugar de nada, no está en el pasado, ni en el Oregon, ni en una causa externa, quizás. Está ocurriendo ahora mismo, en el hecho de que hay alguien capaz de mirar al universo y preguntarse, ¿por qué existe? Y con eso, el círculo se cierra no con una respuesta, sino con una comprensión silenciosa. Mientras exista la pregunta, la nada nunca gana.